Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1741 al 1750. Capítulo 1741 Los hombres lobo glotones. Parte 1. Como su grupo la necesitaba, Daphne decidió actuar ella misma. Siempre se decía que si uno quería que se hiciera un trabajo, debía hacerlo él mismo, y había algo en el informe que le interesaba. No solo el hecho de que un equipo que había enviado con Oltertz hubiera perecido, lo que significaba que los atacantes tenían cierta fuerza, sino también la descripción en particular. La forma en que se encontraron los cuerpos, la falta de señales claras de lucha desde el exterior y la velocidad con la que todo ocurrió la inquietaban. «Hola, hola, hola», dijo Daphne mientras seguía caminando por las calles. A su lado había dos hombres, uno de pelo rubio brillante y gafas negras, llamado Coppo, y otro, más bien bajo y alto, un hombre calvo, llamado Brit. Por último, había otra persona junto a Daphne, Jean. Uno de los miembros más destacados de la familia Bree y uno de los luchadores más fuertes. Su figura pequeña y delgada, y su larga cabellera negra, solían engañar a los demás, especialmente a quienes creían haberla tratado con indulgencia. Quienes la subestimaban rara vez tenían la oportunidad de corregir su error. Aunque los otros dos hombres no eran los mejores de la familia, el grupo Bree, a diferencia de otras pandillas del país, se expandió por todo el mundo. Entonces, algunos de los miembros de mayor rango estaban haciendo algo importante, y parecía extraño llamarlos para algo, si el problema en realidad no era tan grave como ella pensó originalmente. «¿Qué pasa?», preguntó Jean. «Son estos informes. ¿Has visto cuántos cadáveres han encontrado y solo han pasado 3 días? En total son 50. La cifra flotaba en el aire. 50. No eran pandilleros. No eran blancos marcados. Eran civiles. ¿De verdad es mucho?, preguntó Coppo. O sea, hay millones de personas en esta ciudad. Daphne se detuvo por un segundo y giró ligeramente la cabeza. Es una cantidad increíble. Hay alrededor de 20 muertes por cada 100.000 habitantes en una ciudad, pero esa cifra es anual, dijo Daphne. Eso es incluso considerando la alta tasa de criminalidad y los enfrentamientos entre pandillas. Cuando alguien hace esto, es como si no le importara nada en absoluto. Eso era lo que más la inquietaba. Matanza descuidada. Sin mensaje. Sin reclamo. Sin ganancia. Solo con esto. Pensó que no podían ser los aulladores, pero no podía imaginar quién sería lo suficientemente estúpido como para matar a tantos ciudadanos comunes. Matar ciudadanos no hacía nada, no debilitaba el poder de una pandilla y solo ponía un objetivo en la espalda de alguien que pertenecía a otro grupo. Así que ella estaba aún más curiosa que antes. «Ese es el edificio», dijo Jean mientras señalaba uno de los edificios en medio del distrito comercial. A su alrededor había muchos edificios igual de imponentes, casi todos de cristal. Pero algunos tenían un brillo reflectante que hacía que no se pudiera ver el interior cuando había sol. La mayoría de las muertes ocurrieron en el distrito comercial. El equipo recibió el último apoyo cuando se dirigía al interior. «El lugar ha sido despejado, así que no debería haber nadie dentro», dijo Jean. Despejaron el lugar. Eso significaba que la policía ya había revisado el lugar. Eso significaba grabaciones, declaraciones y trabajo rutinario. Y, sin embargo, el asesino no había sido atrapado. Caminaron hacia la entrada y empujaron la puerta. Las puertas de cristal se abrieron hacia adentro sin resistencia. El aire dentro era más fresco, más tranquilo. «Bueno, estamos aquí esperando que haya alguien dentro», comentó Daphne. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Brit. «¿Vamos a registrar piso por piso? Hay al menos 30 negocios aquí». Daphne entonces se dio la vuelta, porque lo que también había detrás del grupo que lo seguía, era un perro. Un perro grande de pelaje oscuro, con ojos penetrantes y postura tranquila. «No te preocupes, este tiene un olfato muy agudo y nos avisará si hay algún intruso, pero te diré que aún así tendremos que subir las escaleras». El grupo suspiró y se dirigió hacia la escalera. «¿Qué hacen?», preguntó Daphne. «¿No creen que es más fácil si subimos en ascensor al último piso y luego bajamos andando?»,
Pero si quieren subir tantas escaleras, adelante. Los demás estuvieron de acuerdo, y para alterados como ellos, honestamente de cualquier manera debería haber estado bien, solo que seguía siendo molesto y bastante agotador. Al entrar, llegaron a la planta superior. Era propiedad de una empresa de informática y se suponía que debía estar llena de cubículos de oficina, zonas comunes y quizás alguna que otra sala de juegos. El ascensor comenzó su lento ascenso. El zumbido de la maquinaria llenó el silencio. Cuando el ascensor estaba llegando a la cima, fue cuando el perro empezó a ladrar. Fuerte. Repetido. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace tanto ruido?, preguntó Coppo. Creo que no tendremos que usar escaleras, dijo Daphne. Huele sangre. Se escuchó el sonido de un din cuando llegaron al piso superior y las puertas del ascensor se abrieron. Fueron recibidos en la gran área principal abierta de la oficina, pero no parecía una oficina en absoluto. Todos los escritorios, sillas y computadoras estaban destrozados, apartados a un lado, con cables colgando de monitores rotos, muebles volcados y esparcidos como escombros tras una tormenta. El olor los golpeó de inmediato. Metálico, denso. Y justo frente a ellos había un montón de cadáveres, con la mayor parte de la carne ya habiendo abandonado sus cuerpos. Capítulo 1742 Los hombres lobo glotones, parte 2. El montículo frente a ellos era lo primero que todo el grupo podía ver y el olor era rancio. Les golpeó la garganta en cuanto se abrieron las puertas del ascensor, denso y agrio, mezclado con el olor a cobre de la sangre seca y algo mucho peor. Incluso aquellos acostumbrados a la violencia tuvieron que reprimir el impulso de retroceder. Algunos de los cuerpos claramente habían estado allí durante algún tiempo, pero lo extraño de ellos era la cantidad de carne que quedaba. Se podía decir que todavía eran humanos, pero era como si alguien hubiera comido un ala de pollo, simplemente tomando grandes trozos de un cuerpo, y cuando no había suficiente carne en lugar de limpiarlo todo del hueso simplemente pasaban al siguiente. Había marcas de mordeduras, músculos desgarrados, huesos expuestos, quebrados y partidos de forma irregular. Algunos cráneos estaban agrietados. Otros estaban medio despojados, con las costillas visibles como jaulas. Había demasiadas cosas impactantes para presenciar a la vez. Los cuerpos apilados como un montón de basura, la forma en que habían sido desechados y la sangre por toda la habitación. La alfombra de abajo estaba empapada y oscura. Las paredes tenían rayas. Incluso los cristales de las ventanas estaban salpicados en algunos lugares. Esto es mucho más que 20 cuerpos, dijo Coppo. Su habitual tono relajado había desaparecido. Sus gafas reflejaban la escena frente a él. Alterados, estando en una pandilla, habían visto una buena cantidad de escenas horripilantes. Tal vez incluso habían sido parte de ellas, pero esto todavía era difícil de soportar para sus estómagos. Tienes razón, debieron haber matado a todos en esta oficina, dijo Jean. Pero no estaban en los informes. Hay una razón simple para eso, dijo Daphne, mientras salía del ascensor, y luego, en el momento en que salió, se agachó cuando una garra iba a golpearla y falló su cabeza por muy poco. El aire cortó por encima de su cabello. Luego ella fue y pateó desde su costado golpeando un objeto sólido que salió volando y se estrelló contra la pared. El impacto agrietó los paneles de yeso y rompió los paneles de vidrio. Daphne usaba botas especiales de nivel bestia que le daban velocidad extra y era bastante hábil cuando se trataba de pelear con sus pies. Su equilibrio nunca se rompió. Su cuerpo permaneció bajo, controlado. Aunque tal vez no fuera individualmente tan poderosa como cualquiera de los otros reyes, aún tenía una fuerza que podía ejercer por sí sola. ¿Qué fue eso? ¿Están aquí mismo en este edificio?, preguntó Coppo mientras salía corriendo del ascensor con los demás y pudieron ver a la criatura subiendo desde el suelo, en su forma completa de lobo. Ahora podían ver su espantoso cuerpo, que era aterrador solo de mirar, y no se parecía a ninguna transformación alterada que hubieran visto antes. Su pelaje era irregular y estaba enmarañado con sangre. Sus extremidades eran ligeramente más largas de lo normal, con las articulaciones dobladas en ángulos extraños. Tenía la boca demasiado abierta, y le goteaba saliva mezclada con sangre.
Sus ojos no eran la mirada aguda e inteligente de un hombre lobo normal. Eran salvajes. Fue entonces cuando Jin vio algo más. Al girar la cabeza, vio que 4 hombres lobo también salían del gran montículo de carne. 2 salieron por la parte trasera, mientras otros 2 saltaron sobre la carne. No los habían notado en absoluto. Estaban escondidos dentro de los cuerpos, murmuró Brit. Son 5, gritó Brit. Creo que no tenemos opción. Todos a por todas. Fue entonces cuando los 3 se movieron, pero no hacia los hombres lobo, todos se movieron hacia Daphne. Rápidamente colocó sus manos sobre Coppo y Brit primero, y sus cuerpos comenzaron a transformarse y fue en menos de un segundo. Su poder surgió a través de ellos. Sus cuerpos estaban rebosantes de energía. Más de lo que habrían estado si simplemente se hubieran transformado, y esto era parte del poder especial que poseía Bree. El cuerpo de Brit se había vuelto más grande y más alto en general, mientras que su piel había cambiado a una textura similar a la de la corteza y se volvió marrón casi como si fuera un árbol gigante. Sus músculos se engrosaron bajo la superficie endurecida. Cuando uno de los hombres lobo saltó en el aire, cargó hacia adelante y estiró su brazo. Sus dedos crecieron como ramas de árboles y luego envolvieron al hombre lobo agarrándolo en el aire. Brit luego bajó el brazo y golpeó al hombre lobo directamente contra el suelo. El impacto rompió las baldosas. Para Coppo, su piel casi se había vuelto azul claro mientras corría hacia adelante, y luego saltó en el aire y como un torpedo salió con su cabeza agrandada hasta convertirse en una punta. Atravesó el estómago del hombre lobo, golpeándolo justo en el centro y empujándolo hacia atrás dentro de la pila, haciendo que cayera. La carne y los huesos se movieron bajo la fuerza. 2 de los hombres lobo habían caído, y mientras estaban en el suelo, fue cuando Jin alcanzó la cima de uno de ellos con los ojos brillantes y entrecerrados. De su mano salieron unas garras afiladas y ella se lanzó a gran velocidad golpeando al hombre lobo justo en el cuello. Lo apuñaló 4 veces seguidas. La sangre salpicó. Sin embargo, el hombre lobo no se detuvo, ya que extendió la mano y golpeó el cuerpo de Jin. Ella salió despedida hacia un lado, sorprendida al pensar que el hombre lobo habría muerto. Debería haberlo hecho. Justo después de que Coppo también golpeara a su hombre lobo, este clavó sus garras en el costado de su gran cabeza, y luego estaban los que habían caído del techo y comenzaron a clavar sus garras directamente en Coppo. Los paneles del techo estaban rotos. Estaban encima de ellos. Al mismo tiempo, el hombre lobo que había sido arrojado al suelo por Brit, había logrado liberar un brazo mientras se alejaba a través de los huecos y luego usó sus garras para cortar las ramas y liberarse. Trozos de corteza se dispersaron. Brit retiró el brazo, pero incluso su cuerpo reforzado había sido cortado. «Hay más», se dio cuenta Daphne. Venían de todas las salidas y habitaciones. Desde oficinas destrozadas. Desde detrás de escritorios volcados. Desde salas de reuniones con cristales rotos. Formas oscuras se movían en los rincones. Gruñidos resonaban en el amplio espacio abierto. Con solo ellos 4, podría ser imposible para ellos salir de esta situación. Capítulo 1743 Los hombres lobo glotones. Parte 3. 2 de los hombres lobo tenían a Coppo inmovilizado. Su cabeza superior se había transformado en un gran torpedo con forma casi de tiburón y mandíbulas afiladas. Su cuerpo se agitaba mientras intentaba ponerse de pie, con las garras arañando el suelo mientras las criaturas lo obligaban a caer. Una de ellas presionaba su peso sobre sus hombros mientras la otra le arañaba el costado, chasqueando los dientes a centímetros de su cara. Mientras un hombre lobo lo sujetaba listo para morderlo, giró la cabeza y mordió justo en el brazo. Podía sentir sus dientes rompiendo el hueso, pero no parecía importar. Era como si estas criaturas no sintieran dolor y lo mordieron justo en el cuello hundiendo sus dientes. El sonido de carne desgarrándose llenó la habitación. Coppo apretó las mandíbulas con más fuerza, sacudiendo la cabeza con violencia, intentando arrancarle la extremidad. Sintió el hueso crujir entre sus dientes, pero el hombre lobo ni siquiera se inmutó. En cambio, sus colmillos se hundieron más profundamente en su cuello, y la sangre empezó a derramarse por su piel azulada. «Tengo que ayudarlo»,
pensó Daphne mientras se arrodillaba y activaba el poder de sus botas. Se lanzó hacia adelante con velocidad y luego, levantando la pierna, pateó en el estómago a uno de los hombres lobo que estaba encima de Coppo. El impacto resonó en el suelo de la oficina. El cuerpo del hombre lobo salió despedido por los aires y atravesó el vidrio del edificio. Los fragmentos explotaron en todas direcciones y se esparcieron por la calle de abajo. Si el hombre lobo fuera visto cayendo, incluso un alterado moriría al caer desde esa altura, o al menos resultaría gravemente herido. Por una fracción de segundo Daphne creyó que todo había terminado. Fue entonces cuando el hombre lobo estiró sus brazos, las fibras musculares parecían estirarse con fuerza y luego su mano con garras se extendió y se aferró al borde del edificio. El sonido de sus garras raspando el hormigón era agudo y antinatural. La gente que estaba afuera había oído el ruido, cuando los fragmentos de vidrio cayeron al fondo, y miraron al aire, viendo una criatura colgando afuera. Desde la calle empezaron a oírse gritos. Se levantó rápidamente y volvió a entrar en la habitación antes de que alguien pudiera intentar tomarle fotos o vídeos. Su cuerpo se movió anormalmente rápido, casi como si no hubiera caído en absoluto. Sin embargo, esto le dio a Coppo una oportunidad de luchar, ya que había inmovilizado a uno de los hombres lobo contra la pared y luego lo mordió directamente en la cabeza, arrancándosela y matándolo. La fuerza de sus mandíbulas aplastó el cráneo y la columna vertebral, y el cuerpo quedó flácido al instante. El impulso gracias al poder de Daphne le había dado a Coppo la fuerza para enfrentarse a uno de estos enemigos. El problema era que tenía marcas de mordiscos y garras en el cuerpo, y solo se había ocupado de una, entre muchas. La sangre goteaba desde su cuello, manchando el suelo debajo de él. No solo Coppo tenía dificultades, Britt también. Gracias al poder de Daphne, Britt podía hacer dos cosas más. Una de ellas era que podía transformar más de sus extremidades en sustancias parecidas a árboles que giraban como si estuvieran vivas. Las extensiones de madera atacaron, envolviéndose alrededor de las extremidades y torsos de los hombres lobo, tratando de atar y aplastar. Le dio más poder para restringir a sus enemigos en lugar de luchar contra ellos de frente como tendría que hacerlo sin su poder. El segundo beneficio adicional fue que su piel, similar a una corteza, se endureció. Se fortaleció hasta el punto de que su piel era casi como metal. Las garras lo rasparon y saltaron chispas en los lugares donde los colmillos se encontraron con la corteza. El problema era que nada de esto importaba considerando lo que eran estas criaturas. Podían doblar su corteza como estructuras y sus garras desgarraban la corteza del árbol como si fuera ordinaria. Pedazos de sangre se desprendieron de sus brazos mientras lo desgarraban. Mientras Britt agitaba sus enormes brazos, golpeándolos en la cara, uno logró saltar, aterrizando sobre su cuerpo y mordiéndole el cuello. El sonido era pesado y húmedo. Luego, dos hombres lobo más tiraron de sus piernas desde debajo de él, lo que provocó que cayera de espaldas al suelo, y luego lo arrastraron fuera del área principal para que los demás no lo vieran. Sus brazos de madera rasparon desesperadamente el suelo mientras lo tiraban. «Britt», gritó Daphne, pero había 3 hombres lobo en su camino, y tendría que atravesarlos para tener la oportunidad de salvarlo. La rodearon y emitieron gruñidos bajos que retumbaban desde lo más profundo de sus pechos. «¿Puedo controlarlos? ¿Puedo domesticarlos? No son como los aulladores, pero mis poderes funcionaron con Gary, así que deberían funcionar con ellos». «No», pensó Daphne. Su mente repasó rápidamente todas las posibilidades. El problema era, ¿cómo podría siquiera tocarlos? Si bien tenía velocidad, en el momento en que se tocaban uno al otro la atacarían si se detenía incluso por un momento. Su coordinación no era natural. No actuaban como bestias sin mente. «Daphne, tenemos que salir de aquí», gritó Jin mientras corría a su lado y daba una voltereta, aterrizando justo a su lado. Su respiración era constante a pesar del caos que los rodeaba. En comparación con todos los demás, Jin parecía ser la menos herida, y eso era gracias a sus reflejos de su forma alterada. Ella fue capaz de esquivar una gran cantidad de ataques y devolver los golpes con bastante rapidez, pero en esta situación incluso sus pequeñas garras y sus golpes no hacían prácticamente nada.
Sus golpes dejaron marcas, pero las criaturas continuaron moviéndose. Sé que quieres salvar a Brit, pero ahora mismo, si no salimos de esta situación, todos estaremos perdidos. Tú lo sabes mejor que nadie y puedes tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. Los puños de Daphne temblaron. Podía oír la lucha de Brit desvaneciéndose más profundamente en el edificio. Podía ver que Coppo también se resistía. Con su forma, Coppo podría llegar a la escalera, pero si seguía luchando, también moriría. Más formas aparecían desde los pasillos. Los gruñidos se multiplicaban. Retírense. Vayan a la escalera y salgan de aquí. Gritó Daphne. Capítulo 1744 Los hombres lobo glotones. Parte 4. En el momento en que Daphne hizo la llamada, corrió hacia las escaleras y llegó allí bastante rápido. El perro que había traído con ellos estaba esperando y no había atraído la atención de los hombres lobo. El animal permaneció inmóvil al borde de la escalera, con las orejas erguidas, pero sin ladrar, sin moverse. Tal vez porque estaban cerca uno del otro en la naturaleza, o tal vez fue simplemente el hecho de que no había suficiente carne en sus huesos y estaban más preocupados por los que parecían más deliciosos en la habitación. El sonido de carne desgarrada y gruñidos resonó detrás de ellos. Jin la siguió de cerca, pues logró abrirse paso hasta allí. Esquivó golpes, esquivó los brazos y logró girar sin ser golpeada. Sus movimientos eran fluidos y precisos, los pies apenas tocaban el suelo entre movimientos, demostrando por qué ella era uno de los miembros de mayor rango dentro de la familia Bree. Inmediatamente después fue cuando Coppo también estiró sus brazos y mostró sus afilados dientes, mientras cargaba hacia donde estaban nuevamente como un torpedo. Sus pesados pasos agrietaron el suelo bajo sus pies. Algunos de los hombres lobo intentaron interponerse en su camino, pero cuando lo hicieron, Coppo abrió bien la boca y mordió, hundiendo sus dientes en sus gruesas pieles y sacando un gran trozo de ellas. La sangre salpicó las paredes y el suelo. Algunos de ellos se agarraron a sus piernas intentando frenarlo, pero pudo continuar hasta llegar a la escalera. Forzó su cuerpo hacia adelante solo con pura voluntad. Al ver que todos estaban allí, Daphne comenzó a bajar las escaleras con los demás, pero rápidamente notó algo cuando se dio la vuelta. «Coppo, ¿qué haces?», gritó Daphne. «Tenemos que darnos prisa. Corre rápido, jefe», gritó Coppo. «Yo los detendré. La escalera es estrecha y solo pueden venir por una vía, así que ganaré tiempo». Su voz resonó por la escalera. Mientras Coppo decía que uno de los hombres lobo se aferró a él y le mordió el cuello, se sacudió violentamente al hombre lobo y lo arrojó lejos de su cuerpo. La criatura se estrelló contra la pared y se deslizó hacia abajo, pero ya estaba intentando levantarse de nuevo. Estos tipos son fuertes y rápidos, así que necesitas toda la ayuda que puedas conseguir, y además, ya estoy acabado, solo te retrasaré. Daphne miró las piernas de Coppo y vio que le faltaban grandes trozos de músculo. Cuando atacó, muchos hombres lobos se le habían pegado. Algunos de ellos arañan pedazos y arrancan carne sin dudarlo. Fue un milagro que hubiera logrado llegar a donde estaban los demás en el estado en que se encontraba, pero su voluntad de al menos hacer algo antes de irse era lo que lo había impulsado. Su respiración era pesada y la sangre corría por los escalones debajo de él. «Jin, tenemos que irnos. Es justo como dijiste. Necesito tomar la mejor decisión para salvar a tantos como sea posible», dijo Daphne. Y mientras corría, gritó: «Siempre te recordaré, Coppo, serás recordado». Su voz se quebró levemente mientras se obligaba a seguir moviéndose. Mientras bajaba corriendo las escaleras, Daphne no pudo evitar arrepentirse. ¿Y si hubiera traído a más gente? ¿Y si hubiera sido más cuidadosa con la situación? Su mente repasó cada decisión que había tomado ese día. Tan pronto como vieron la cantidad de cadáveres, eso debería haber sido una señal para alejarse. Por supuesto, ella no podía saberlo, y siendo uno de los reyes con un grupo fuerte de alterados, era difícil para ellos temer mucho. La confianza siempre los había protegido. Ahora parecía arrogancia. Continuaron corriendo por las escaleras incluso con pensamientos llenos de arrepentimiento en sus mentes mientras necesitaban escapar.
El sonido de un gruñido resonó desde arriba. Fueron rápidos de pies, pero después de llegar 2 pisos más abajo de donde estaban, y cuando estaban a punto de llegar a la plataforma plana, por la puerta salió uno de los mismos hombres lobo. La puerta explotó y se salió de sus bisagras. La puerta se rompió y 2 de ellos aparecieron frente a ellos. Aprovechando el impulso mientras corrían, Daphne saltó y golpeó con su pie justo en la cara de uno de los hombres lobo, rompiendo parte de la pared que estaba detrás de él. El hormigón se agrietó por el impacto. Mientras Jean rápidamente se agachó para esquivar un ataque, y luego rápidamente lanzó sus manos apuñalando al hombre lobo varias veces en el estómago. Sus garras perforaron la carne una y otra vez. Sin embargo, de un vistazo, ambos pudieron ver desde la escalera por la que habían venido, que había más de ellos subiendo. Sus sombras se extendían a lo largo de las paredes mientras subían. ¿Se han apoderado de todo el edificio? Están por todas partes. Pensó Daphne mientras corría hacia la habitación donde la puerta se había roto. Era otro espacio de oficina, solo que este parecía ser usado como un set de fotos, ya que había varios sets en exhibición, y no estaba tan destruido como la otra habitación en la que estaban, pero también estaba lleno de sangre y gente. Los equipos de iluminación colgaban torcidos del techo. Los fondos estaban teñidos de rojo oscuro. El olor metálico llenó el aire. Los 2 se adelantaron hacia la habitación, esperando que hubiera menos y tal vez hubiera alguna forma de poder salir de allí, incluso si tenían que luchar y seguir corriendo. Buscaron rápidamente con la mirada otra salida. Mientras los 2 corrían hacia adelante, uno de los hombres lobo saltó y estaba a punto de agarrarlos a los 2. Sus garras se extendieron hacia afuera. Se giraron para atacar o contraatacar cuando vieron que un individuo se interponía entre ellos 2. Una gabardina negra flotaba ante su vista y se veía sangre volar por el aire. El movimiento fue controlado, preciso. «Cúbranse», gritó el hombre, mientras la sustancia roja explotó al momento que golpeó al hombre lobo. La explosión atravesó a la criatura en el aire, esparciendo carne por las paredes del estudio. Por una fracción de segundo, toda la habitación quedó en silencio excepto por el sonido de la sangre cayendo al suelo. Capítulo 1745 Hombres misteriosos. Daphne quedó confundida al ver al hombre de la gabardina. No entendía bien qué estaba pasando. Habían emprendido esta misión en secreto. El público creía que el edificio simplemente estaba cerrado ese día, y esta era una ciudad que les pertenecía a ella y a la familia Bree. Todo lo que ocurría allí debería haber estado bajo su control, bajo su conocimiento, y sin embargo, ahora había un poderoso extraño frente a ellos. No esperaba que viniera ayuda, y sin embargo, llegó. La persona frente a ella tampoco tenía idea de quién era, pero sobre todo lo impresionante era su poder. No era solo que hubiera aparecido, sino cómo lo había hecho y lo que había hecho en cuestión de segundos. La extraña aura roja que emanaba del hombre explotó, destrozando partes de la carne del hombre lobo al lanzarlo de regreso. La carne no solo se había desgarrado, sino que se había desgarrado como si algo hubiera detonado desde adentro. Incluso Daphne, quien había luchado contra muchos oponentes fuertes antes, podía notar que no se trataba de una fuerza común. El hombre se irguió, mientras los demás hombres lobo gruñían y le mostraban los dientes al intruso. No dudaron, no le temieron, solo vieron otro objetivo frente a ellos. «Asegúrate de que ambos estén a salvo», dijo el hombre. «Sí, amo», dijeron varias voces al unísono, y casi como si se hubieran teletransportado, Jean y Daphne vieron aparecer a varios hombres más a su alrededor, con la misma ropa oscura y gafas de sol cubriéndoles el rostro. No los habían oído entrar, no habían percibido movimiento, y aún así, ahora estaban a su alrededor en formación protectora. «¿De dónde salieron todos?», preguntó Jean. «No tengo ni idea». «¿Y quiénes son estas personas?», preguntó Daphne. No había habido ninguna advertencia, y eso solo inquietaba a Daphne. En su propia ciudad, con sus propios contactos, desconocidos con ese tipo de coordinación no deberían haber podido pasar desapercibidos. Los hombres lobo cargaron hacia ellos y la batalla había comenzado. Los hombres con gabardinas se movieron con rapidez hacia atrás.
No chocaron de frente, sino que ajustaron sus pies y crearon espacio, manteniendo a las criaturas al frente mientras se aseguraban de que Daphne y Jin estuvieran protegidas. Mientras un hombre lobo extendía el brazo y la garra, uno de los hombres blandió el suyo, liberando una aura roja que lo golpeó ligeramente, y luego otro aliado la apuntó, impactando a uno de los hombres lobo en el pecho. El aura no explotó esta vez, sino que cortó, dejando una herida visible. Había hecho un corte superficial y los había empujado un poco hacia atrás, pero el hombre lobo seguía en pie. Sus cuerpos eran resistentes, su regeneración era activa, y las heridas superficiales significaban poco a menos que estuvieran en el lugar correcto. Finalmente, dos de los hombres misteriosos lanzaron continuamente el aura roja, apuntando a un punto específico del hombre lobo, y lograron cortarle un brazo. No lo hicieron de un solo golpe, sino con precisión repetida. Estaban claramente entrenados para atacar las debilidades en lugar de usar la fuerza bruta. Se acercaron y continuaron usando el aura roja, haciendo un corte tan grande en el cuello que lograron matar a uno. La criatura se desplomó tras un último corte tan profundo que la detuvo por completo. Pero no todo fueron buenas noticias. Uno de los hombres lobos se había acercado. Uno de los hombres misteriosos fue rápido, esquivó varios golpes y luego le propinó varios puñetazos en el estómago. Los puñetazos se vieron reforzados por esa misma aura roja, y cada golpe tenía un gran impacto. El impacto fue tan fuerte y sonoro que pudieron oírlo, pero el hombre lobo, con el brazo erguido, logró clavarle la garra en el brazo. Las garras desgarraron tela y carne, y el hombre perdió el equilibrio al instante. Luego levantó al hombre y lo arrojó al suelo, agrietándolo debajo de él. El hombre lobo levantó su pierna y la estrelló contra el hombre, rompiendo el piso y enviando a uno de los hombres misteriosos a través del suelo. La fuerza por sí sola mostró la clara diferencia en la fuerza física bruta. Aunque los misteriosos hombres poseían poderes extraños y eran bastante hábiles, parecía que las criaturas que los dominaban los superaban en número y fuerza. Su aura era efectiva, pero sus cuerpos no resistían golpes directos. Eso fue todo por uno de ellos. El hombre que los había salvado, con su pelo corto y negro y una perilla, había estado conteniendo a algunos hombres lobo él solo, y no solo los había retenido, sino que los había derrotado. Había una clara diferencia entre él y los demás. Mientras el hombre lobo que acababa de matar a uno de los hombres misteriosos avanzaba, el hombre de cabello negro cargó hacia adelante. Las puntas de sus dedos brillaban con una aura roja. El brillo era más concentrado que los demás, más refinado. Luego lo empujó directamente a través del estómago del cuerpo del hombre lobo, atravesándolo. No hubo resistencia. Unos segundos después, el cuerpo del hombre lobo explotó, lanzando grandes pedazos por todas partes. La explosión fue controlada, evitando a Daphne y Jin, pero lo suficientemente fuerte como para acabar con la criatura por completo. Salpicó, pero también fue una señal para ellos. Todo había terminado. Los hombres lobo habían muerto, y parecía que habían dejado de bajar por la escalera. 3 de los 5 hombres misteriosos que protegían a Jin y Daphne habían muerto, y si no hubiera sido por el hombre de cabello negro, probablemente habrían muerto todos ellos. Finalmente el hombre comenzó a caminar hacia ellos. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas en la cabeza ahora mismo. Mi nombre es Jintalón, dijo el hombre. Daphne intentaba pensar si el nombre le sonaba. Una persona tan poderosa con esta clase de gente. Seguramente debería haberlo conocido, ¿no? Pero no tenía ni idea. Eso la inquietaba más que cualquier otra cosa. Como dije, sé que tienen muchas preguntas, pero creo que lo más importante que deben saber es que también estamos tratando de llegar al fondo de esas cosas. Varios hombres vestidos igual habían entrado por la puerta principal en ese momento, 4 de ellos, y arrastraban a uno de los hombres lobo contra los que habían estado luchando momentos antes. La criatura seguía viva, sujeta, pero gruñendo. Verá, hemos oído que tiene algo especial, señorita Bree, dijo Jin. Y nos preguntábamos si podríamos usar sus poderes. Capítulo 1746 Una respuesta rota, parte 1. Hubo muchas cosas que sorprendieron a Daphne hoy. Las bestias que se habían presentado,
la muerte de sus propios miembros y el misterioso grupo que los había salvado. Había entrado en esta situación esperando resistencia, pero no de esta magnitud, no algo que hubiera llevado incluso a su propia gente entrenada al borde del abismo tan rápidamente. Pero ahora, ver a las mismas criaturas que los perseguían, capturadas por este misterioso grupo, era todo un espectáculo. El hombre lobo estaba inmovilizado, con las extremidades dañadas, los tendones cortados limpiamente en zonas que mostraban precisión en lugar de brutalidad aleatoria, e incluso ahora seguía intentando retorcerse como si su cuerpo se negara a aceptar la derrota. Y en cuanto a por qué lo habían capturado, todo fue porque querían a Daphne. Pensé que quizá fuera una coincidencia que vinieran a salvarme, pero qué tontería, pensó Daphne. Un grupo tan fuerte, desconocido para mí, significa que tienen incluso más información que uno de los reyes más importantes del mundo. Ese solo pensamiento la inquietó. La familia Bree mantenía redes, canales de información e influencia en todos sus territorios, y aún así, estas personas se habían adentrado en su ciudad sin que ella lo supiera, lucharon con fuerza coordinada y ahora estaban allí hablando como si comprendieran su habilidad al detalle. Por supuesto que sabían de mí y parece que quieren usar mis poderes. Daphne volvió a observar a la criatura que habían traído. Presentaba heridas graves en las extremidades, con los tendones cortados en múltiples partes para evitar movimientos repentinos, pero incluso ahora seguía intentando retorcerse. Los hombres de negro la sujetaban con fuerza, ajustando su agarre cada vez que intentaba retorcerse. Tras ver la fuerza de los hombres de negro en la lucha, al menos eran lo suficientemente fuertes como para mantenerse en su lugar. Tampoco eran descuidados, su posición demostraba entrenamiento, uno cerca de los hombros, otro controlando el torso y otros preparados para atacar si era necesario. ¿Cómo sabes de mi poder?, preguntó Daphne. Jin le dio una sonrisa a Daphne. ¿De verdad crees que eso es importante ahora mismo?, respondió Jin. Mira, estas criaturas no solo están atacando tu ciudad. Están apareciendo por todo el país. Aunque somos fuertes, no somos infinitos en número, incluso luchando contra ellos ahora hemos perdido algunas de nuestras vidas, así que estamos tratando de encontrar una respuesta a todo esto y una manera de detenerlos. Sabemos que tienes la habilidad de controlar a Oulterd y a los animales hasta cierto punto, aunque esto no es exactamente lo mismo, ya que tus poderes trascienden incluso a los animales, podría hacerle lo mismo a este tipo. Intenta comunicarte con él. Piensa que esto es un favor por salvar tus vidas. Daphne tuvo que admitir que debía estar agradecida, porque seguro que ella y Jin habrían muerto si no hubieran venido. Había visto lo rápido que sus propios miembros se habían visto abrumados, y si el hombre de pelo negro no hubiera intervenido en ese momento, ella no estaría allí. Pero una parte de Daphne estaba preocupada. Después de que estos tipos consiguieran lo que querían, ¿qué le harían? Y si les diera lo que querían, significaría que querrían que ella hiciera más cosas. Estaba acostumbrada a cómo funcionaban las organizaciones y la gente del mundo, y ahora mismo se encontraba en una situación de, maldita sea si lo hacía, maldita sea si no lo hacía. Negarse significaría un conflicto con un grupo que no comprendía. Acceder la ataría a ellos de maneras que no podía predecir. Lo que sí sé es que estas criaturas son peligrosas, y si van a intentar eliminarlas, entonces tal vez esta situación sea un enemigo de mi enemigo es mi amigo. Al menos por ahora. Veré qué puedo hacer, dijo Daphne mientras se agachaba, porque no estaba exactamente segura de lo que podía hacer. Sus poderes podían mejorar una forma, y recordaba haber tocado a Gary y haber despertado su verdadero poder. Ya había influido en la transformación, guiándola, fortaleciéndola. Si la persona frente a ella se encontraba en un estado alterado de locura, tal vez podría revertirlo o al menos suprimirlo. Entonces se puso detrás de la bestia en lugar de por delante, por si acaso intentaba morderla. Incluso contenida, no fue tan insensata como para subestimarla. Cuando se aferró a la criatura, comenzó a hacer su magia y pudo notar instantáneamente que las cosas eran diferentes. Sentía una tensión en el cuerpo. Algo luchaba contra ella por el control. No era como influir en una alterada normal, donde su poder fluía con naturalidad y era aceptado.
Era como oponerse a una voluntad que se negaba a ceder. Esto nunca había pasado antes. Ni siquiera sabía que fuera posible. Pensó Daphne. Si se tratara de uno de los otros, aquellos que todavía estaban entrenando para usar el poder, se habrían sentido abrumados, pero había una razón por la que ella era la actual cabeza de la familia Bree. Ella forzó sus poderes a fluir hacia el hombre lobo, empujándolo más profundamente a pesar de la resistencia. Quizás no pueda controlarlo como a los demás, y no creo que lo que hago perdure. Algo se resiste constantemente, pensó Daphne. Lo que había dentro de él no era simplemente instinto o rabia, estaba estructurado, como si algo más se hubiera superpuesto a la transformación. Fue entonces cuando se pudieron apreciar los cambios físicos en el hombre lobo. El pelaje estaba retrocediendo y algunas heridas comenzaban a desaparecer, transformándose en piel. El hombre lobo estaba volviendo a su forma humana. Parece que la información que obtuvimos fue bastante precisa, dijo Jin. Daphne percibió que esta no era una solución definitiva. La resistencia no había desaparecido, solo se había debilitado lo suficiente como para que ella pudiera reprimirla temporalmente. Finalmente, el hombre lobo había retrocedido y había vuelto a su forma humana, aunque no todas sus heridas estaban curadas ya que estaba bastante dañado, solo las que su forma le había impuesto. ¿Puedes hablar?, preguntó Jin. Arg, Dijo el hombre gimiendo de dolor. Tenemos algunas preguntas que necesitamos que respondas. ¿De qué manada eres? ¿Qué eres? Preguntó Jin. Capítulo 1747. Una respuesta rota, parte 2. El hombre gemía de dolor, pero Daphne se aferraba, porque sentía que lo que fuera que llevaba dentro, como una infección, seguía luchando por controlarse. No solo se resistía a su habilidad, sino que reaccionaba a ella, contraatacando en oleadas que la hacían apretar con más fuerza sin que ella se diera cuenta. Cuanto más intentaba estabilizarlo, más sentía algo inestable bajo la superficie. Tengo, el hombre finalmente habló. Tengo muchísima hambre, gritó con todas sus fuerzas. Comida, tráeme comida. Tengo hambre, me duele. El hombre seguía gritando y moviéndose. Su voz no era racional, no era alguien que respondiera preguntas ni siquiera reconociera dónde estaba. Era puro instinto, como si toda su mente se hubiera reducido a una sola necesidad. Daphne podía sentir que el hambre no era solo física, sino que se sentía incrustada en la energía que albergaba en su interior. ¿Puedes obligarlo a responder mis preguntas?, preguntó Jin. Pregúntale de qué manada es, pregúntale qué es. ¿De qué manada eres?, preguntó Daphne. Hambre, gritó el hombre. No hubo respuesta más allá de ese único y abrumador impulso. Daphne sentía que la resistencia aumentaba cuanto más lo sostenía, como si algo en su interior intentara liberarse de su influencia. Y mientras el hombre se movía y luchaba, Daphne perdió el control de la espalda del hombre lobo. En cuanto lo hizo, el hombre empezó a transformarse de nuevo y adoptó su forma de hombre lobo. No fue lento. El pelaje se extendía rápidamente y los músculos se expandían de forma antinatural, como si la transformación hubiera estado esperando el más mínimo descontrol. En medio de esto, Jin levantó su pierna y luego la giró directamente hacia su cuello. Se quebró y el suelo debajo de ella también se quebró. El impacto fue limpio y decisivo. Como la persona aún no estaba completamente transformada en hombre lobo, fue mucho más fácil terminarla. El cuerpo a medio formar se desplomó, y la transformación se detuvo a mitad de camino al perder la vida. Parece que no podemos llegar a ninguna parte con eso, afirmó Jin. Pero tus poderes son ciertamente muy interesantes, incluso para poder hacer eso. Regresó a ese estado inmediatamente después, dijo Daphne. Era como si estuviera en un estado alterado de locura. Aún sentía el eco en su cuerpo, esa extraña resistencia que nunca antes había experimentado. Con Gary y los demás, siempre había existido algún tipo de conexión, algo natural en el fluir de su poder. Esto se había sentido corrompido. ¿Qué le parece, señor?, dijo uno de los otros hombres. Por lo que parece, es casi como un chupasangre. Cree que esta es su versión. Nunca he visto uno que se parezca o actúe así, añadió otro.
Tiene que haber salido de los aulladores o del grupo de Lupus, ¿verdad? Son las únicas dos manadas. Quizás había una que les era demasiado difícil de controlar y la expulsaron. Tiene que haber salido de alguno de ellos. Daphne arqueó las cejas al oír el nombre de un grupo conocido. La mención de los aulladores y Lupus no era trivial. Eran figuras importantes en el círculo de los hombres lobo, y si este grupo hablaba de ellos con naturalidad, significaba que estaban mucho más informados de lo que aparentaban. «Callen, idiotas», dijo Jin. «Hablaremos de esto cuando volvamos. Sé que están en shock, pero ahora no es el momento». Los hombres dejaron de hablar inmediatamente y volvieron a caer en la disciplina. Luego Jin se volvió hacia las dos mujeres que estaban allí. «Gracias por su ayuda. Nos vamos ya que hay más asuntos pendientes. No creo que tenga que mencionarlo, pero es mejor que finjan que nunca volvimos a aparecer. No creo que sea necesario borrar tu memoria de nosotros, porque hay muchas posibilidades de que necesitemos tu ayuda nuevamente en el futuro. Y no te preocupes, cuando necesitemos llegar a ti, podremos encontrarte, tal como lo hicimos hoy». La confianza en esa afirmación no era arrogancia, sino certeza, y eso era lo que más inquietaba a Daphne. La habían encontrado una vez sin problemas, lo que significaba que sus movimientos, su poder o su territorio ya estaban mapeados de alguna manera. Parecía que Jin se estaba preparando para dejar a los demás, y aunque Daphne no creía que le contaran nada sobre su organización, pensó que al menos podría aprovechar esta oportunidad para algo más. Esperin, dijo Daphne. «Hay dos más en los pisos de arriba. Hay más. Mi gente, tenemos que ayudarlos». Jin se giró hacia sus hombres que habían entrado en la habitación, y uno se puso de pie, listo para dar un informe. «Venimos del piso superior y hemos limpiado todo rastro de estas criaturas. Sabíamos que había algunos que formaban parte de su grupo. Entre los cadáveres, no se han encontrado sus cuerpos. Siguiendo su rastro, parece que fueron arrastrados a otro lugar. Estamos rastreándolos, pero es difícil». «Se llevaron sus cuerpos», dijo Daphne. En verdad, ella sabía que era poco probable que hubieran sobrevivido, pero al menos quería recuperar sus cuerpos antes de que fueran devorados, para que sus amigos y familiares pudieran despedirse de ellos y darles un entierro apropiado. «Deberías decirles a tus alterados que tengan cuidado», afirmó Jin. «Estas cosas atacan a los humanos para saciar su hambre, pero ha habido un patrón. Si están alterados, parece que se los llevan a algún lado. Es bastante obvio que están bajo algún tipo de mando, pero no tenemos ni idea de qué están haciendo con los alterados. He dicho más de lo que debía, pero creo que en el futuro nos serás de gran ayuda. Sigue aumentando tu poder y quizá la próxima vez puedas lograr que nos diga todo lo que necesitamos». Había más información en esa declaración de la que probablemente pretendía revelar. Si se llevaban a los alterados en lugar de comérselos, entonces no se trataba de hambre aleatoria, sino estructurada. Jin estaba listo para irse con su grupo una vez más, pero había algo en la mente de Daphne que necesitaba decir. «Sobre lo que dijiste antes, sobre que esto esté relacionado con los aulladores, no creo que sea así», dijo Daphne. «Estos tipos no son como Gary y los demás, son diferentes a ellos. Creo que investigarlos nos llevará a un callejón sin salida o causará problemas». Ella no los defendía ciegamente, pero sabía la diferencia entre la transformación controlada y lo que fuera esto, así como la naturaleza de Gary. El resto de los hombres de Jin se habían ido, y cuando Jin estaba en la puerta dijo una palabra. Anotado. Capítulo 1748. Amal Patron. Gary y Kai aún se estaban adaptando a su nuevo hogar. Ambos prácticamente se habían mudado de sus hogares habituales y ahora vivían en la mansión Howles. No era algo que se hubiera anunciado oficialmente ni discutido a fondo, simplemente había sucedido de forma natural. Con todo lo que estaba pasando, estar juntos en un mismo lugar simplemente tenía más sentido. Resultó que muchos otros hacían lo mismo. Incluso había quienes venían de vez en cuando a usar las instalaciones de entrenamiento o quizás la piscina. La mansión se había convertido poco a poco en algo más que un hogar. Se estaba convirtiendo en el centro neurálgico de la manada,
un lugar donde podían reunirse, entrenar y vigilarse mutuamente sin tener que enviarse mensajes constantemente. También era un buen punto de encuentro para todos. Gary disfrutaba de una ducha caliente, de comida a domicilio que llegaba en cuanto uno la necesitaba, e incluso había encontrado tiempo para ver una o dos películas en casa con Sin. Aunque los demás también estaban presentes en ese momento. Aunque lo disfrutaban, no podían disfrutarlo plenamente debido a todos los pensamientos que les rondaban la cabeza. Por muy relajado que fuera el ambiente, por muy cómoda que se sintiera la mansión, siempre les recordaba que algo más grande ocurría fuera de esos muros. Los ataques, las extrañas criaturas, Unsoku y cualquier plan que se estuviera tramando entre bastidores. Durante ese tiempo, Gary incluso convocó a los demás, pues planeaba enseñar a cada miembro principal el poder del ki. Ya lo había aprendido parcialmente antes de partir, pero se dio cuenta de lo asombroso que podía ser y recordó las lecciones que recibió con los caballeros. Ahora, podía transmitirlas a Inu y a los demás. Si iban a enfrentarse a enemigos más fuertes, confiar solo en sus habilidades básicas no sería suficiente. Ki había cambiado su forma de luchar, y si pudieran comprender incluso una fracción de ello, aumentaría su supervivencia. ¿Sabes, Gary? Se te da fatal explicar las cosas, dijo Inu. Como si tuviera suerte de que pueda interpretarlo, pero creo que Kai habría sido mejor en esto. En ese momento, Sin, Marie, Inu, Austin, Olivia y Park se encontraban entrenando afuera con Gary. Estaban dispersos por el campo de entrenamiento abierto, algunos intentando concentrar su energía, otros intentando replicar la capa de ki que Gary había demostrado. Después de enseñarles, podían transmitirlo a los demás, si tenían tiempo. La idea era fortalecer primero el núcleo y luego permitir que el conocimiento se difundiera naturalmente al resto del grupo. Pero sabes que creo que esta capa de ki me será muy útil si puedo controlarla bien, dijo Inu. Usando ambas a la vez, mis armas deberían ser súper fuertes, ¿verdad? Tal vez incluso podría cortar una de esas cosas con un solo lanzamiento. Gary Asensio Levamenti. La teoría era correcta. Si Inu pudiera combinar la precisión de sus lanzamientos con una capa de ki bien concentrada, la penetración sería mucho mayor que antes. El problema no era la idea, sino el control. El ki no respondía a la fuerza bruta. Requería concentración, y para algunos, eso les llevaría más tiempo. En cuanto a por qué Kai no estaba con ellos, era porque había estado bastante ocupado. Cuando el grupo se tomó un descanso de la práctica y regresó al interior para disfrutar de la comida que habían pedido en la gran mesa de la cocina, el ambiente relajado regresó brevemente. Kai había salido de la oficina. Es bueno que estén todos juntos. Tengo algunas cosas que informarles, afirmó Kai. ¿Tienes alguna información?, preguntó Marie. Tengo algo, respondió Kai. Pero tómenlo como quieran. Nuestros grupos han reportado avistamientos de criaturas zombis parecidas a lobos por todo el país. Su descripción coincide con la que encontraron. No se limita a una sola ciudad, están apareciendo en todas partes, y según los informes, están matando ciudadanos continuamente. El estado de ánimo cambió instantáneamente. Maldita sea, dijo Park. Es como pensábamos entonces, ¿no? Están intentando echarnos la culpa de todo para meternos en problemas. Aunque el público no piense que somos nosotros, los vampiros definitivamente lo somos. Cierto, dijo Kai. Tenemos a alguien a quien no le importa cuántos hombres lobo letales cree, no como Lupus y su manada. Tampoco le importa si le echan la culpa de esto, porque nos echarán toda la culpa a nosotros. Honestamente, quizás fue el mejor momento para que Unsoku hiciera esto, antes de que el poder del rey fuera tan fuerte. Incluso si Unsoku hubiera intentado crear a estos hombres lobo zombie, habría sido más fácil derrotarlos. Pero ahora que se han ido, Unsoku tiene vía libre, y los únicos que pueden detenerlos somos nosotros o los vampiros. Gary se recostó ligeramente en su silla, reflexionando sobre la situación. Si Unsoku estaba dispersando a estas criaturas por varias ciudades, entonces no era solo caos, sino una escalada deliberada. ¿Deberíamos intentar reunirnos con los vampiros?, preguntó Marie.
Gary habló con su rey antes. Tenemos contacto con Blackjack, ¿no? Podemos intentar explicarles todo esto. Tal vez lo entiendan. El problema aquí es el tal vez, respondió Kai. Y después de nuestro último viaje con ellos como cazadores alterados, no me siento muy dispuesto a confiar plenamente en ellos, pero es una opción. Pero antes de eso tengo algo más. Kai hizo una pausa por un segundo. ¿Qué querías decir?, preguntó Sin. Podría ser mi imaginación, respondió Kai. Pero al preguntarles a nuestros aliados qué estaba pasando, parece que los alterados también podrían estar siendo atacados. Ha habido muchas muertes de alterados. Podría ser solo una coincidencia y que los hombres lobo estén matando a todo el que se tope con los alterados, pero la cifra parece bastante alta. Gary sintió que se le tensaba la mandíbula al oír eso. Si los alterados eran el objetivo específico, entonces no se trataba de hambre espontánea. Y, originalmente, quería contactar con la fuerza de ataque, tal vez formar un equipo para deshacerme de estos hombres lobo glotones. En lugar de decirles a los vampiros que no es culpa nuestra, podemos demostrárselo luchando contra lo que sean estas cosas. Pero en este momento no puedo comunicarme con Midvac. Capítulo 1749. Problema con Centerfield, parte 1. ¿Por qué tengo la sensación de que ya he oído esto antes?, comentó Austin, frotándose la nuca mientras la inquietud se apoderaba de su voz. Eso es porque sí, añadió Gary con calma. En aquel entonces, Midvac no respondía y había desaparecido de Knotsburg. Resultó que Ylva se lo había llevado y estaba con Lupus y su grupo. El recuerdo permaneció en el aire entre ellos. El hecho de que volviera a ocurrir lo mismo era preocupante. La última vez, la desaparición de Midvac casi les había costado todo. La información que traía, lo que sabía, había puesto al grupo en grave desventaja. Ya antes se habían adentrado en el peligro a ciegas. Y aún estaban limitados por el voto incluso ahora. Si los atacaban en luna llena, tal vez este era el límite de tiempo que se agotaba ante ellos, una vez más. Unsoku sabía de este límite, eso era seguro. Puedo revisar mi sistema de nuevo, dijo Gary. Pero lo reviso con frecuencia, y estoy seguro de que todavía vi el nombre de Midvac allí. Abrió su sistema y la interfaz familiar apareció ante sus ojos. Al examinarla con atención, vio el nombre de Midvac entre los demás. También vio al resto de la fuerza de ataque. Claro, no conocía el nombre de todos los miembros de la fuerza de ataque. Eran demasiados, pero conocía a suficientes. Y como no había habido ninguna notificación, ni sacrificios, ni bajas repentinas, significaba que seguían vivos. Siguen vivos, dijo Gary al fin. Ahí está. No sé si son buenas o malas noticias, respondió Kai pensativo. Gary miró hacia él. El problema no es solo Midvac, continuó Kai. Es de los que no contesta el teléfono. Cuando ve tu mensaje, lo deja en visto durante días. Incluso si te estuvieras muriendo, no creo que respondiera a veces. Algunos casi sonrieron ante eso. Era cierto. Pero el grupo de ataque está en la ciudad con él, continuó Kai, con expresión seria de nuevo. Y ninguno de ellos me ha contestado. ¿Uno o dos? Claro, es coincidencia. ¿Pero todos? ¿Y el grupo de ataque? Está claro que algo está pasando en Centerfield. Ante esto la sala quedó en silencio. Si están vivos y no responden. ¿Qué significa eso?, preguntó Marie suavemente. Exactamente, a eso me refiero, dijo Kai. A veces, lo desconocido da más miedo. Cuando no sabes a qué te enfrentas, no puedes prepararte. Y lo único que podemos hacer es intentar descubrir la verdad. No podemos quedarnos sentados esperando. Se cruzó de brazos. Sugiero que alguien contacte con Blackjack. Antes de pensar en contarles todo esto a los vampiros, necesitamos saber cuál es su estado general y cómo se sienten. Vimos a Unsoku trabajando con ellos en el pasado. Podría estar trabajando con ellos de nuevo. El nombre por sí solo creó tensión en el grupo. Quería ir a lidiar con los extraños hombres lobo en las otras áreas, admitió Kai, pero creo que debemos concentrarnos en esto y en proteger a Slough.
Su mirada se dirigió a cada uno de ellos. Teniendo en cuenta la cantidad de personas involucradas, creo que un grupo y un equipo fuertes deberían dirigirse a Centerfield. El grupo se miró. Claro que había quienes no estaban presentes y que también eran muy fuertes. Pero no se trataba solo de fuerza. Se trataba de confianza. Quiero ir, dijo Gary con firmeza. Todos lo miraron. Al enterarme de la fuerza de ataque y de la participación de Midvac, tengo el presentimiento de que algo malo ha ocurrido. Y si Unsoku está ahí, creo que solo unos pocos podemos enfrentarlo. Todos lo habían sentido antes, habían presenciado incluso un atisbo de la fuerza de Unsoku. No era algo fácil de olvidar. La presión, la presencia abrumadora, la forma en que el aire mismo parecía más pesado a su alrededor. Nadie discutió con Gary. Bueno, supongo que si lo pones así, yo también debería ir contigo, respondió Kai. Ahora mismo, soy yo quien tiene el medallón. Aún no sabemos cómo usarlo, pero si es Unsoku, lo necesitaremos para vencerlo. El medallón. Otra variable desconocida. Vaya, 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 dijo Inu, levantándose de repente con una sonrisa. Si hablas de una fuerza de ataque fuerte, ¿no crees que debería ser la banda original? Yo, Austin, Marie, bueno, supongo que tú también, Olivia. Juntos, podemos darle una paliza a cualquiera y salir airosos de cualquier situación. Inmediatamente, Olivia negó con la cabeza. Quiero quedarme, respondió con firmeza. La mayoría de mi gente está en Burnham-Food Street y solo me escuchan a mí. No era solo orgullo en su voz, era responsabilidad. ¡Qué lástima! Olivia tiene mejor olfato, murmuró Kai. Ah, pero si necesitamos a alguien que nos ayude a rastrear, ¿no sería Lucen un buen candidato? Además, es fuerte. El grupo parecía estar de acuerdo. Gary, Kai, María, Inu, Austin. y por último, invitarían a Lucen a dirigirse a Centerfield y tratar de averiguar qué estaba pasando. Parecía el equilibrio perfecto: poder, experiencia y conciencia. Me quedaré en Slough y me aseguraré de que todos estén listos, dijo Sin. Si hay un ataque, les informaré de inmediato. E intentaré contactar con Blackjack. Hizo una pausa antes de añadir, nunca lo sabremos. Este podría ser el plan de Unsoku desde el principio, obligarlos a abandonar Slough. Así que es importante que haya una fuerza poderosa que se quede atrás también. Los demás asintieron. No había tiempo que perder. Si algo estaba pasando en Centerfield, cada segundo que se demoraran podría empeorar las cosas. Vamos a movernos, dijo Gary. Capítulo 1750. Problema con el campo central, parte 2. Una semana antes de que Gary y los demás regresaran de su desaparición, Midvac había pasado un tiempo en Centerfield. Había estado cumpliendo con su tarea como se le había pedido, recorriendo la ciudad y deteniendo los problemas, y mientras lo hacía, vestía los colores negro y dorado, los colores de los aulladores. Se difundió rápidamente que ahora los aulladores eran los que protegían el área, pero eso no impidió que algunas bandas intentaran iniciar actividades. Afortunadamente, Midvac no estaba solo en su tarea. Contaba con la fuerza de ataque, un grupo de unos 150 hombres lobo. Tampoco eran débiles. Gary había estado usando sus puntos de peón para mejorar sus calificaciones a través de su sistema. Aunque eso no aumentó directamente su fuerza, funcionó como una especie de pequeño límite a su potencial, por lo que su progreso en el fortalecimiento había sido bastante rápido. Incluso Midvac había empezado a protegerlos. Estaban desafiando su estilo de lucha, sus decisiones agudas e incluso su comportamiento. En ese momento, caminaba por el centro de una calle con un grupo de unas 6 personas detrás, pavoneándose como si nada pudiera detenerlos o interponerse en su camino. Mientras caminaban por las calles, quienes los veían les hacían una reverencia cortés. Midvac y los demás ni siquiera los reconocieron. La gente estaba agradecida con Midvac. Él había hecho de la ciudad un lugar mejor, y con lo mucho que había insistido en protegerla, todos lo sabían. Midvac, ¿nos quedaremos mucho más tiempo en Centerfield o regresaremos a Slough? Preguntó Kiru.
Era uno de los hombres lobo del grupo de asalto que había demostrado un gran potencial. Esos cabrones ni siquiera nos han vigilado, ¿y algunos creen que pueden darme órdenes?, dijo Midvac. Al único al que prometí escuchar fue a ese maldito peliverde, y nadie sabe dónde está. A Midvac ya no le importaba el puesto de alfa y estaba decidido a ayudar a Gary. Después de que Gary le concediera algunos favores y cumpliera su palabra, Midvac cumplió su promesa. Por eso había venido a esta ciudad. Es más bien que aquí se está bien, continuó Kiru. Con nosotros por aquí, quizá deberíamos empezar a buscar una base, o apartamentos o algo así. Quizás incluso pueda buscar novia. Hoy, Dijo Midvac, girándose bruscamente. Las relaciones arruinan vidas, recuérdalo. Luego Midvac continuó caminando. El grupo lo siguió, pero algo llamó la atención de Midvac. Se detuvo. Asegúrate de que nadie entre en esa carnicería, dijo Midvac. Se dirigió hacia allí sin dudarlo. Al entrar por la entrada, los demás montaron guardia afuera. Midvac olfateó con más atención. La puerta estaba abierta, pero no había personal dentro. La tienda no era grande, ni mucho menos. Se acercó y echó un vistazo por encima del mostrador. Allí estaba. Un cadáver. Casi toda su carne había sido comida. Midvac saltó el mostrador y aterrizó suavemente. Vio sangre que conducía a una puerta trasera. Siguió el rastro y se adentró más. ¿Qué demonios?, fueron las primeras palabras que salieron de su boca. ¿Qué es esto? Te huelo. ¿Por qué demonios hueles a mí? Entró en una habitación helada llena de grandes carnes colgadas y colocadas en diferentes zonas. Te hice una maldita pregunta y es de buena educación responder. gritó Midvac. Lanzó un puñetazo y golpeó uno de los grandes trozos de carne que colgaban de un gancho. Este se balanceó con fuerza y salió volando del gancho, chocando contra algo oculto en las sombras. Lo que sea que golpeó, rápidamente arrojó el trozo de carne a un lado y saltó directo hacia Midvac. Midvac ahora lo vio claramente. Parecía un hombre lobo, pero tenía rasgos distintivos que lo diferenciaban claramente de los de su especie. Le atacó la cabeza con garras afiladas. Midvac reaccionó al instante, agachándose y rodando por el suelo. En cuanto estuvo detrás de la criatura, la agarró por detrás, con una mano, la estrelló contra el suelo. Toda la habitación tembló por el impacto. Con la otra mano, clavó varios clavos endurecidos en uno de sus brazos, clavándolo en el suelo y provocando que gritara de dolor. Nunca había visto un hombre lobo más feo, dijo Midvac con frialdad. ¿Es por eso que estás tan frustrado y te comportas así? A pesar de las uñas que la sujetaban, la criatura levantó el brazo, desgarrando las heridas al liberarse. Atacó de nuevo a Midvac. Se estrelló contra su costado, atravesándole la piel y clavándole sus garras. Oh, purra, gruñó Midvac. Agarró sus dos brazos y lo arrancó de su cuerpo, arrancando sus garras de su carne antes de tirar del hombre lobo hacia adelante. Entonces, con la fuerza de sus piernas, se lanzó hacia adelante, impactándolo mientras ambos se enzarzaban en una lucha brutal. Midvac le dio un puñetazo en la cara. Cayeron al suelo con fuerza. Él no se detuvo. Golpeó a la bestia sin descanso con los puños. Con casi cada golpe, sentía que su fuerza aumentaba. Podía sentir como los huesos de la criatura se crujían bajo sus golpes. Hasta que finalmente, la bestia estaba claramente muerta. Su cabeza había quedado completamente aplastada, fundida con el suelo. Midvac dejó escapar un suspiro lento. Mierda. Debería haberle hecho algunas preguntas, murmuró. No soy la persona más indicada para estas cosas. Se levantó y miró el cuerpo destrozado. Un pensamiento cruzó por su mente. Debería comer esta cosa.